fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. Gracias al Señor, estamos de vuelta acá desde el estudio del trazo del escriba, muy contentos siempre de tener este privilegio y también agradecidos con el Señor por sus vidas, para quienes amablemente sintonizan esta transmisión, especialmente pues el anhelo de que juntos nos discipulemos. Damos la bienvenida a nuestros hermanos acá, hermano Otto, hermano Henry, hermano Emanuel. Qué alegre verlos, y también a nuestros hermanos que se van enlazando a través de Zoom y en las plataformas poco a poco. También sean todos bienvenidos. Vamos a orar para entrar al desarrollo del tema en esta ya noche acá en Guatemala, y que así pues roguemos al Señor que nos dé la revelación de la palabra. Perdón. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día, Señor. Muchas gracias por tus misericordias, muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias, Padre, porque en medio de vicisitudes y de cuestiones, Señor, que a veces quieren estorbarnos, tú nos ayudas, tú permaneces fiel y nos sacas en victoria. Hoy venimos delante de ti, Señor, dándote gracias porque nuevamente estamos desde acá en el estudio, Señor, para transmitir esta enseñanza que te suplicamos nos la concedas tú por tu Santo Espíritu, que mi vida venga a ser como tu boca, Señor, para trasladar esas palabras que son espíritu y que son vida. En el nombre de Jesús te pedimos por nuestros hermanos también, que se puedan sintonizar prontamente, y también, Padre, porque todos los recursos técnicos y especialmente, Señor, de nuestros hermanos, tus siervos, puedan, Señor, fluir también en ese privilegio, Señor, con toda libertad, para que así podamos edificar a través de este medio. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como pues hoy solamente pudimos hacer la publicación con un gráfico, que vamos a abordar una tercera parte del tema que le llamamos el oscurecimiento en la familia. Y quisiera, y bueno, honestamente me inquieta y me llama la atención, porque yo no conozco mucho, o mejor, tal vez dicho de la manera más correcta sería, conozco muy poco de leyes, de la Constitución, etcétera. Disculpen mi ignorancia, pero acá en Guatemala se ha estado hablando de, al parecer, algo que yo entiendo vendría a ser como inconstitucional, al parecer, en cuanto a el propósito del gobierno actual de querer quitar ciertos principios que sostienen nuestras leyes civiles, pero que francamente, cuando se defiende la vida, cuando se defiende la familia conforme el diseño que Dios estableció, y esto lo vemos en la palabra del Señor, yo creo que eso debería de ser lo legal y constituido en un país. De hecho, hemos conversado en otros temas, como por ejemplo cuando hablamos acerca del aborto, que cuando en un lugar se derrama sangre inocente, como lo es el provocar un aborto en una mujer, sencillamente porque no quiere tener un niño, eh, así por así, es decir, no por una causa natural, un accidente, sino por una decisión inhumana, ¿va? Se maldice la tierra. Y vemos hoy que en Guatemala se está dando esa, espero yo, que hayan voces a quienes les corresponda en cuanto a lo legal, diagonal civil, levantarse para que no se permita. Nosotros en la iglesia, quiero contarle a los que nos sintonizan y que tal vez no se congregan acá, sino que pues con nosotros tratan de discipularse los lunes también, que
Acá en la iglesia nosotros le rogamos al Señor constantemente que no permita que se legalicen leyes inicuas, ¿verdad? Bueno, no me quiero extender tanto, pero sí tiene que ver bastante con el tema, porque precisamente una de las cosas que vendría a acontecer en el tiempo final es el oscurecimiento de la familia. Es decir, el asimilar tinieblas en el diseño de algo que Dios constituyó, que fue lo primero que Dios creó, la familia. Entonces, aquí en Guatemala, lamentablemente hay gente, y no me refiero a gente que está todavía sin Cristo, sino gente cristiana que está confundida, porque ya están asimilando, diría quizá nuestro apóstol, a través de la ventana de Overton, ese pensamiento humanista de querer aceptar lo que no es aceptable a la luz de la palabra del Señor. Entonces, miramos en la Escritura precisamente, y de eso hemos estado hablando hoy con un tercer tema ya, que el Señor dejó escrito en su palabra que pasaría antes que Él determine el tiempo tribulacionario. Leamos Malaquías 4, 5 y 6, por favor. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, partiendo de este texto, y lo vamos a contextualizar con algunos otros, nos encontramos que el Señor dice claramente que enviaría la unción, el espíritu de Elías, ya lo vamos a explicar con el texto de Lucas 1:17, que es contextual a Malaquías 4, 5 y 6, para que se dé una restauración en las familias, ¿ya? Y es inevitable que llegue ese día de Jehová, día grande y terrible. Aquí dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces nos damos cuenta que el deseo del Señor es que haya una restauración familiar, que Él sabe, porque está escrito, está profetizado, acá en Malaquías se denota bastante, y cuanto más allá en Apocalipsis, que como decíamos, no estamos hablando de gente que no conoce a Cristo, estamos hablando de cristianos primeramente, que en Apocalipsis 8, vamos a leer nuevamente en un momentito, la familia, la tercera parte de las familias creyentes se va a oscurecer porque le van a llamar a lo malo bueno, ¿ya? Van a aceptar con lastimosamente engaño el matrimonio que le llaman igualitario, van a aceptar lo que desde todo punto de vista es reprochable, el que haya más de dos sexos, es decir, solamente hay hombre y mujer, y otras cosas más que pues en este momento no queremos adentrar en ello. Pero, insisto, aquí prácticamente la razón, o una de las razones, pero especial, la principal es que la tierra va a ser maldecida porque las familias van a agarrar un rumbo torcido, ¿verdad? En Lucas 1:17, no sé qué quería decir alguien algo, ¿no? Dice, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, hablando de que antes, delante de él, es decir, antes que venga el Señor Jesucristo, se iba a manifestar el espíritu y el poder de Elías. En aquel tiempo, haciendo alusión a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, vendría a ser Juan el Bautista, ¿verdad? Fluyendo poderosamente en la unción de Elías. Pero en este tiempo final, esa unción del espíritu de Elías en los ministros del Evangelio, con un propósito, hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, Lucas dice, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Malaquías advierte, déjenme parafrasear relacionando los versículos, les voy a enviar un poder, una unción
de restauración familiar para que cuando el Señor Jesucristo vuelva, estén como un pueblo bien dispuesto, familias bien bonitas, ¿verdad? Pero los que no reciban esa unción y busquen la restauración, por causa de ellos que aceptarán cosas de las tinieblas y incluso las vivirán, va a destruir Dios la tierra. Amén. Muy bien ahí. Bueno, ahora, cuando miramos el libro de Apocalipsis 12, 1, 2, 5 y 6, nos encontramos que se da el relato de una entidad que se llama iglesia, que está en los cielos, que está a punto de dar a luz a los que entendemos vendrían a ser o van a ser los que primero Dios nos vayamos en el arrebatamiento. Pero se describe con características puntuales. Leamos, por favor. Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Bueno, entonces nuevamente recordando este versículo, nos encontramos que esa mujer está figurando la iglesia y ahora cuando vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 37, versículos 9 y 10, nos encontramos que el sol, la luna y las estrellas, según lo que vamos a leer y la interpretación del sueño que Jacob le dio a José, el sol representa a los papás, la luna a las madres y las estrellas a los hijos. Leamos esto rápidamente para recordarnos sobre qué venimos edificando. Sí, Génesis 37, 9. He aquí, he tenido otro sueño. He aquí, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan ante mí. Génesis 37, 10. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le respondió. Lo reprendió. Y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos, vendremos a inclinarnos a ti hasta el suelo? Entonces ahí la interpretación del sueño que Jacob le da a José es, ¿acaso yo, el padre, la luna, la madre y las estrellas, los hermanos o los hijos, nos inclinaremos ante ti, le dice a José por el sueño, ¿verdad? Pero lo que quisiera yo resaltar y recordar lo que hemos venido conversando es que entonces si asociamos el sueño de Génesis 37:9 explicado por Jacob, entonces cuando miramos la entidad iglesia y aparece con un sol, con la luna y con estrellas, nos encontramos que está hablando de una familia, figuradamente, ¿verdad? Ok, ahora, lo delicado y también la advertencia que sigue vigente para nosotros de parte del Señor es que los que se van, y primero Dios estemos ahí nosotros yéndonos como águilas, volando, dicen, ay, 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 por aquello que va a acontecer en la tierra y por los que se quedan en la tierra, a la tribulación. Pero es impresionante que en el versículo 13 se está hablando del rapto o arrebatamiento. Pero antes que acontezca, se oscurece la tercera parte, léase bajo lo que estamos estudiando y de este ángulo, la tercera parte de las familias. Leamos por favor Apocalipsis 8, 12 y 13. Y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Versículo 13. Entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ay, 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 de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar. Entonces quiere decir que esta águila
va volando. Y sonó la cuarta trompeta porque faltan 3 toques de trompeta de ángel, ¿verdad? Exacto. Ya ahí, hermano Henry volvió a ver la corchera, ¿verdad? Porque entonces ahí miramos que cuarto ángel toca trompeta. Perdón, no sé si pudiéramos enfocar la corchera, hermanos. Vamos a ver si esto alumbra. No, casualmente se acabó la batería. Bueno. Ok, si quieren lo voy a proyectar en pantalla si no hemos podido hacer el enfoque, pero viendo el pergamino que pues tenemos en la corchera, pero ahorita yo se los pongo en pantalla, nos encontramos prácticamente que cuando el ángel suena la cuarta trompeta, perdón, volvamos a la presentación, por favor, mis hermanos. Cuando el cuarto ángel toca la trompeta, entonces dice que va el águila volando. Vamos a tratar de avanzar aquí ahí está, en la presentación. Entonces aquí suena la cuarta trompeta y en un momento, entre el sonar de la cuarta y de la quinta, se va el águila. Ahí la trompeta que vamos a oír, primero Dios, los que nos vamos en el arrebatamiento es decir, no suena la trompeta, la cuarta trompeta tocada por ángel solamente, sino la que para nosotros es la señal del momento preciso del arrebatamiento, es la que toca el Espíritu Santo. Es la final trompeta, que no es la misma. Sí me estoy dando a entender, estamos ubicados. Bueno, entonces, lo que leímos en Apocalipsis 8:12 es que antes que esto acontezca, es decir, de aquí hacia atrás, habría un oscurecimiento de la tercera parte de las familias. ¿Ya? Pero Dios, por misericordia, no nos ha desamparado ni lo hará jamás. Él ya está enviando el espíritu de Elías, porque literalmente se va a presentar Elías antes que empiece la tribulación, el Señor lo va a enviar de vuelta, así, físicamente, juntamente con el otro testigo que creemos por la enseñanza que hemos recibido apostólicamente, es el apóstol Juan. Ok, bajo ese orden de ideas, o en ese orden de ideas, mejor dicho, ya conversamos un poquitito del peligro del oscurecimiento del sol, léase de los padres, pero esta noche yo quisiera platicar acerca del oscurecimiento de la luna, que vendría a reflejar la tercera parte del oscurecimiento de la función maternal. Amén. Para esto también quisiera recordar el Proverbio 1:8 que estuvimos conversando en el discipulado anterior, referente a las funciones paternales y maternales. Y ahí fue donde dejamos una pausa para poder conversar en cuanto a la función de una madre. Proverbios 1:8, leamos por favor. Dice, oye, hijo mío, la doctrina de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces vemos que es una función paternal primaria, trasladar la doctrina, enseñar la doctrina en la casa. La doctrina que vendrían a ser los fundamentos del caminar en el Evangelio. Interesante que esta palabra desde el hebreo es musar, incluye restricciones, advertencias e instrucciones, pero también escarmientos, castigos o alguna reprensión. Es decir, son los fundamentos o parámetros o límites en donde la familia debería de caminar. Esa es una función que debemos hacer los varones, los papás en casa. ¿Sí? De eso ya platicamos. Pero cuando miramos el texto donde dice, y no desprecies la dirección, esta palabra desde el hebreo es Torah. Y me llamó la atención, lo dejamos un poquitito ahí pinceleado en el discipulado anterior, que cuando en el diccionario Vine se habla de la interpretación desde el de hebreo Torah, dice que es mucho más que ley o que una serie de reglas, o sea, no es solamente normas en casa,
es que son leyes en donde se le explica al hijo que si él vive conforme a este sistema de reino de Dios, se le van a cumplir las promesas del reino. Eso me gustó tanto, la forma como el enfoque donde ellos explican por qué o para qué la Torá. Dice, no es restricción ni impedimento, sino todo lo contrario, el medio por el que se puede lograr una meta o objetivo. Es que es lindo, porque por lo menos yo, quizá, no sé si ustedes o los hermanos que amablemente están sintonizándonos, generalmente cuando se habla de Torah, se habla, para el concepto que a mí me viene es ley. Es así, eso, o lo cumples, pero no, realmente la ley del Señor es tan hermosa porque si lo cumple, porque Dios quiere que lo cumplamos. Dios no quiere que seamos inicuos, es decir, hombres sin ley, pero con un fin, que alcancemos las bendiciones. ¿Ya? Esa explicación en gran manera, según la palabra del Señor aquí en este proverbio, es función de la madre. ¿Ya? De tal manera que el padre pone los fundamentos y hace las correcciones necesarias. ¡Wow! Qué importante la figura paterna. Qué importante que el papá siente los fundamentos y también advierta a los hijos, mira, estos son los límites, no te pases porque te va a venir una corrección, ¿ya? Pero qué lindo que la madre se ocupe en guiar a los hijos conforme a la palabra de Dios para que les vaya bien, ¿ya? Pastor, perdón, ahí podría entrar el texto de la mujer sabia edifica. Sí. O sea, pareciera que la función sería del hombre, ¿va? Porque edifica, pero ese proverbio dice que la mujer sabia es la que edifica. Fíjate que si bien son, no, yo creo que son funciones muy específicas para papá y para mamá, tampoco podemos nosotros ser tan rígidos, ¿ya? En cuanto a que uno y otro no den de los dos a los hijos para hacer una buena edificación. Sin embargo, por lo que tú estás diciendo, yo lo vería así. La mujer sabia edifica su casa. Estás poniéndolo desde la perspectiva mujer-mamá, ¿verdad? Ok. Entonces, ahí yo me iría a hacer mi dibujito, en donde yo dibujaría el cimiento. Estoy hablando en un sentido familiar, en donde prácticamente que es el fundamento doctrinal, y que mejor lo voy a ampliar para que nadie vaya a poner palabras en mi boca, lo ponen apóstoles y profetas. Pero la función de trasladar la enseñanza ministerial en casa es la función del papá, según el proverbio. Ese es el fundamento, ese es el cimiento, es poner los límites. Y la edificación la continúa haciendo la mamá. ¿Ya? Por eso es que la mujer sabia edifica, pero se edifica, lo primero que se pone es el cimiento. ¿Ya? Y si quieren nos vamos un poquito más, porque entonces debajo del cimiento está la zapata o la piedra angular que vendría a ser Cristo. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando vamos a ver las funciones o seguimos viendo las funciones maternas, nos encontramos en el Proverbio 6:20 al 20, bueno, del 20 en adelante, en donde dice, hijo mío, obedece los mandamientos de tu padre y no abandones las ordenanzas. Ahí ordenanzas es la palabra Torah nuevamente. Las ordenanzas de tu madre. Átalo siempre a tu alma. O sea, esa función que hasta los científicos dicen que los primeros años en casa para la formación del carácter, la formación de la personalidad del niño es tan importante la función materna. ¿Eh? Las dos son importantes. O no sé, bueno, Emanuel, tú eres maestro, ¿verdad? Has de saber un poquitito de lo que hablo. Esto es así, ¿verdad? Sí, exactamente. Los primeros 3 años, incluso los primeros 3 años, se determina cuál va a ser la forma en que una persona va a tener una interacción con Dios. Del año cero, desde el vientre
hasta los 3 años se puede establecer parámetros de cómo va a ser la interacción que va a tener la persona con Dios. En gran parte por lo que la madre le dice, porque la conexión de la boca, las cuerdas vocales, no solo llega afuera, sino va para adentro, ¿verdad? Entonces, la voz de la madre también llega al vientre materno y el espíritu o de la persona percibe esa interacción. En pocas palabras, así como la madre tiene una interacción, esa le hereda a su hijo y eso le va a servir del 0, 3 años, se fundamenta y de ahí para toda la vida. Wow, qué lindo, qué impresionante, ¿verdad? ¿Con qué razón dice no abandones las ordenanzas de tu madre? Recuerdo yo que incluso cuando se dan casos donde lamentablemente hay un divorcio de los papás, generalmente la que lleva la de ganar en el litigio de con quién se quedan los niños es la madre, mientras los niños, creo, tengan menos de 10 años. Generalmente el juez se va a inclinar porque queden con la mamá, porque se supone que es la que va a hacer una función en esa edad de más influencia, ¿ah? En algún sentido, pero volviendo a la palabra, porque aquí sí yo puedo, pues no decirlo así categóricamente, pero en lo que logramos entender con el favor del Espíritu Santo, entonces las enseñanzas de la Torá de la mamá son muy importantes. ¿Por qué? Porque van a formarle el alma, donde hay conciencia, donde hay carácter, ¿verdad? Donde está los sentimientos. Cuando camines ellos te guiarán, cuando te acuestes ellos velarán por ti y cuando te despiertes ellos te hablarán. ¡Ah, qué precioso, hombre! Porque entonces acá miramos las funciones del padre y de la madre, explicando nuevamente al hijo. Mira, déjate guiar por esto, siempre. Cuando estés descansando, cuando reposes, porque esto va a hacer que tengas un marchamo de seguridad en tu vida. Dios te va a poner ahí un guarda para ti, ¿ya? Incluso para guiar. Y es que esto nos da la entrada a lo que yo quiero seguir platicando, pero con esto acá. Porque el mandamiento, miren qué tremendo esto. El mandamiento es lámpara. Sí, que es mucar la palabra. Y la enseñanza es Torah. Entonces, a ver, en lo natural, ¿será que se puede alumbrar un lugar donde no hay lámpara? No, tiene que haber lámpara para que haya luz. Entonces, la lámpara la pone el papá, porque el papá es el que pone el mandamiento, él pone el fundamento, pero la enseñanza complementa para que la lámpara alumbre. ¿Sí? Pero esa enseñanza de Torah es especialmente una delegación de Dios para la madre. Y camino de vida, la reprensión es de la instrucción, para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. Ahí podríamos conversar un poquitito, pero quizá mejor lo dejamos ahí en el pendiente cuando platiquemos acerca de los hijos. Ahora, si la Torah, que debe ser explicada, que debe ser ministrada por la madre, esta no la hace, ¿qué luz va a tener el patojo? O el niño, pues, para los que tal vez no son de Chapinlandia. ¿No podría entrar el versículo que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Sí, definitivamente, ¿verdad? Porque entonces guía. La enseñanza de la Torá va a guiar al hijo, pero quiero recostar este comentario en lo que mirábamos en cuanto al comentario del diccionario Vine, porque entonces no es solamente de señalarle los límites, sino de explicarle cómo caminar para que alcance las bendiciones, ¿ya?
Proverbio 25:15 al 18. 17 y 18, mejor dicho. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Proverbios 29:17. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y te dará alegría, y dará alegría a tu alma. 29:18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Bueno, entonces acá, como estamos viendo de la función materna, nos damos cuenta que la vara y la reprensión dan sabiduría. Esto vendría a ser la función paternal, ¿cierto? Pero el niño consentido avergüenza a su madre. O sea, la mamá que no se ocupa de enseñarle al hijo lo concerniente a la ley, al final a ella lo va a avergonzar, porque esta es la función de ella. Pero en el verso 18 aparece la ley, la Torá. Y entonces aquí es lo que con versículo bíblico sustenta lo que comentaba el diccionario Bain, porque entonces dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la Torá, la ley, es bienaventurado. Lo vamos a tratar de desglosar y explicar. Aquí yo lo que creo es, si la madre hace su función explicándole a los hijos los principios bíblicos para que los vivan, entonces lo que está profetizado de bendiciones va a llegar. Porque dice, mas el que guarda la Torá es bienaventurado. Esto es 3 veces dichoso. No sé si me estoy explicando. O sea, la mamá debería explicarle al hijo, mira, mi hijo. De hecho, me voy a alentar un poquitito mejor con un texto. Este que está aquí. La mamá le debería decir al hijo, mira, está escrito en la ley que obedezcas a tus papás. Efesios 6:1. Hoy, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor porque esto es justo. Eso es un mandamiento, mijo. Pero ¿sabes qué? Si lo haces, mira lo que te va a pasar. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tenga larga vida sobre la tierra. O sea, esta es la función de la madre. Explicarle al hijo que está profetizado para ellos. Y para que se les cumpla la profecía, deben de poner por obra lo que dice la ley del Señor. La base para poder heredarle las promesas, ¿va? Que el Señor le dio a uno. Exacto, absolutamente. Sí, sí, fíjate, sí. Lo que pasa es que vamos a ver, bueno, esto vendría a ser, sí, razón de conversar en el siguiente tema, porque ahorita tenemos que ver, ahorita estamos viendo la función maternal, pero cuando la función maternal se oscurece, ¿quiénes se van a ver afectados? Las estrellas. Porque entonces si la mamá no les explica la Torá, ellos van a andar desubicados. Y no solo desubicados, muchas veces en esa perdición haciendo cosas malas. No sé si hermano Otto quería decir algo. Sí, 2 cosas por lo que decías de bienaventurado, que es 3 veces dichoso. O sea, la bendición vas a ser bendito en tu alma, en tu espíritu y en tu cuerpo. Y ahorita que leías esto, me ponía a pensar que regularmente, como obviamente el tema de la familia es el modelo de Dios, ¿verdad? Por eso es tanto ataque. Y regularmente cuando un matrimonio pues rompe, y eso permea a la iglesia desafortunadamente, se pierde la honra al padre, porque entonces como que se vuelca el malestar a veces de lo que puede ser la mamá y le quitan la honra al padre a veces. O sea, y al final como quien dice, los hijos terminan llevándose, como bien lo decía, la mayor parte del problema porque dejan de cumplir el principio, ¿verdad? Sí, se ven afectados. Ahora,
Cuando nos fuimos a investigar un poco con el tema de, incluso los hermanos de Isaacar, que es el grupo que me ayuda en investigación, especialmente buscaron como el rol de la mamá, ¿verdad? Entonces aquí hay algunos artículos, me pareció interesante, ahí está el título, por ejemplo del 2012, un nuevo paradigma del ama de casa, porque me llamó la atención cosas que se están dando en la sociedad, aunque el artículo pues ya tiene 13 años, ¿va? O sea, lastimosamente la sociedad no creo que haya mejorado, sino que va de esto para peor, ¿va? Pero ya en ese análisis que hacían los estudiosos dice, el modelo clásico de ama de casa ha quedado obsoleto, así como también el estereotipo de la multimujer. El rol de la mujer en la sociedad se ha modificado significativamente en los últimos años. Los datos que lo reflejan abundan. Hay más mujeres universitarias que hombres, y yo no digo que la mujer no estudie. Está bueno que se prepare. Aumenta la cantidad de mujeres que trabajan full time. Yo no digo que la mujer no trabaje, pero dice, sus sueldos están cada vez más equiparados con los de los hombres y las empresas las eligen para estar al frente de sus negocios. Entonces es complicado para la mujer, porque aquí, en lo que encierra esa palabra tan bonita, mujer, conlleva el privilegio de poder convertirse en madre. ¿A qué hora va a ser mamá? Una madre no es solo la que da a luz, ¿va? Así como se dice, no es padre solamente el que engendra o el que engendra. De igualmente no es madre solamente la que dio a luz al hijo. Yo diría que para ver una definición a la luz de la palabra que es mamá, cómo se define el ser una madre, pues aquí estamos viendo las funciones de una madre. Que le explique a sus hijos de la profecía bíblica. Pero no solamente en cuanto a, si dijéramos, una ventana escatológica o cómo se desarrolla el culto al Señor, que son cosas muy valiosas, muy importantes, sino tal vez a lo que me quiero referir es que le explique al hijo cuáles son los mandamientos para que los ponga en práctica y entonces le vaya bien en la vida, ¿verdad? Ok, sigamos leyendo. Leamos aquí, hermanos. Mujeres que trabajan se ha ido incrementando considerablemente en los últimos 10 años, llegando a superar el 60% en 2011 entre las mayores de 18 años. Aún más notable es el aumento de la cantidad de horas de trabajo. En 2001, solo el 23% de las mujeres trabajaban más de 30 horas semanales. Detenete ahí un momentito. Tratemos de comprender juntos lo que estamos leyendo. En el 2001 solo el 23% de las mujeres trabajaban más de 30 horas. Esto, digamos que si trabajan de lunes a sábado, eran 5 horas al día, ¿cierto? 6 por 5, 30. Pero dice, perdón, sigo yo, mientras que en 2011 ese número trepó al 50%, registrándose un aumento de casi el 120%. Al mismo tiempo se observa un importante crecimiento de la cantidad de mujeres que hoy son el principal sostén de su hogar. Aproximadamente 4 de cada 10 mujeres son jefes de familia. Entonces, este es un artículo secular. Entonces, por un lado, el tiempo de trabajo que antes era menor, pero que ha ido en aumento. Y por otro lado, me llama la atención que dice 4 de cada 10 mujeres son jefes de familia. Pero lo circunscriben a que se convirtieron en jefes, que es lo que yo entiendo aquí, porque llevan la plata a la casa. Y no es Biblia, ¿va? Pero yo creo que aquí aplica que el que paga manda, ¿va? Porque entonces aquí ya miramos la disfunción. Nuestro apóstol Sergio recientemente, creo, no sé si fue en una prédica dentro del retiro de damas, hizo el comentario en cuanto a que la mujer que trabaja, ¿va? Y yo quisiera pues hacer un poquito
de eco a lo que él comentaba y yo lo hemos estado conversando un poco acá también en estos días en cuanto a que pues hoy por hoy hay muchos casos. Aquí están las estadísticas de mujeres que trabajan. Sin embargo, lo peligroso es que se cambien las funciones. Yo creo que en un hogar, y esto es lo que mi apóstol entendí yo de lo que él comentaba, se dan situaciones en donde la mujer desarrolla o se emplea y lleva cierta parte de la provisión a casa. Lo que yo creo que no está bien es cuando cambia el papel, en donde ella es la que primariamente provee y el hombre entonces que empieza a quedar relegado. Pues sí, sí es simple, o sea, un niño que sabe que su mamá es la que provee, ¿a quién le va a ir a pedir para ir a comprar sus dulces? A ella. Entonces su figura de autoridad va a dejar de ser del papá. No sé si me estoy dando a entender. Y yo diría que como estamos hablando de los roles, dirían acá, de maternales, yo diría que habría que considerar, mis amados hermanos, etapas en el matrimonio. Por ejemplo, diría yo, bueno, si una mujer trabaja, habría que considerar si ya tienen niños y qué edad tienen. ¿Ya? Me parecería que según el criterio siempre recostado en la palabra, se podría manejar o sería bueno manejar un equilibrio en cuanto a que la mujer también es un ser pensante, ¿va? Que no se le anule, que no se piense que la mujer únicamente funciona para embarazarse y tener hijos o para hacer los quehaceres de la casa, de ninguna manera. ¿Ya? Pero cuando ya llegan los hijos, hay que ponerle sumo cuidado a cómo se está llevando el hogar. ¿Por qué? Porque ya vimos la importancia de la enseñanza de la Torá que Dios se la delegó a las madres. ¿Sí me di a entender? Ok. Ahora, dice, todos estos cambios se ven reflejados en una menor presencia de la mujer en el hogar, ahí es donde se van dando los problemas, una mayor responsabilidad económica, la necesidad de delegar y simplificar tareas, entre otras cosas. Ahora, me llamó la atención, y tengo que ser aquí muy, muy cuidadoso con la administración del tiempo, porque dice en otro artículo, pero siempre en el mismo contexto, me llamó la atención que el impacto, yo diría, o sea, yo a priori hubiera dicho, la ausencia de la madre por perder el rol, o la ausencia de la mujer por perder el rol de madre, yo diría, bueno, pues lo que va a afectar en gran manera es a los hijos, y es cierto, pero, dice acá, además ha impactado fuertemente en la educación de los hijos irónicamente, la razón no es la ausencia, sino el sentimiento de culpa que generalmente les acompaña. Entonces yo me sorprendí, ¿va? Porque entonces quiere decir que lo que está pasando en la sociedad es que las mujeres se están dejando invadir por ocuparse más allá de lo que les compete como mujeres esposas, que quieren desarrollar su intelecto. Yo no digo que no lo hagan, excelente, que maravilloso, ¿va? Que la mujer pues también es inteligente, que trabaje, pues que se, digamos, se sienta satisfecha de un esfuerzo de estudio en determinado tiempo de su vida, pero al ver la sociedad, como que en eso se basan, como para decir, no, somos iguales, o hasta tal vez la mujer, ¿va? Hasta somos mejores, y el famoso ahora empoderamiento de la mujer. Pero resulta que los estudiosos, los científicos, han detectado que viven así y después se sienten culpables por no hacer su función innata que Dios les regaló como mujeres cuando se convierten en madres. ¿Me estoy dando a entender? O sea, lo sorprendente es que tal vez no lo quisieron hacer,
Tal vez le dijeron a su marido, no, mira, los dos trabajamos y contratemos si querés 2 o 3 personas que viven en casa y ahí que se ocupen de los patojitos y que Jaime lleve a los niños a la escuela y a la piscina y todo. Pero al tiempo lo que les pasa es que se sienten frustradas. Pero yo digo, ¿cuál es la razón? Porque hay una naturaleza, como Dios diseñó a la mujer. Dios diseñó a la mujer para tener el privilegio de ser mamá. Como Dios diseñó al hombre para tener el privilegio de convertirse en papá. Hermano Otto quería decir algo. Sí, es que ahorita que estamos hablando, se viene el pasaje aquel de Débora, que eran tortuosos los caminos hasta que yo, Débora, me levanté como madre. ¿No? No sé si cabe ahí el pasaje. Fíjate que yo diría que sí. Es más, hasta a mí cuando en algún momento el Señor me ha puesto a predicar, hasta se me hace feo leer, porque hay versiones que dicen, cuando no había hombres en Israel. Ahí podríamos ver, como dice la Biblia, las intenciones del corazón, va. Es decir, una mujer, ¿por qué trabaja? ¿Con qué intención va? ¿Será de proveer o querer ser más que el hombre, verdad? ¿Con qué intención estudia o con qué intención se quiere preparar más? ¿Para ser cabeza o para ser la ayuda idónea, va? Entonces creo que por ahí podríamos entrar, va. Por ejemplo, Débora, ¿con qué intención se levantó? Para ayudar a su pueblo, ¿verdad? Entonces, Sí. pienso yo, pastor. No, yo creo que sí es lo que está pasando. Es decir, las intenciones o motivaciones de corazones que se están dejando dardear por la corriente del mundo. Porque eso que tú estás comentando es lo que está pasando en el mundo, que se quiere poner en igual a igual a la mujer con el hombre. Dios no nos hizo así, lo dice Corintios. Amén. El diseño de Dios es que el hombre sea la cabeza. El diseño de Dios es que la mujer sea la ayuda. Va. Ok, la ayuda, muy bien. Están en una etapa, ese matrimonio está en una etapa en donde como ayuda ella también puede llevar, por ejemplo, provisión a la casa. Pero solo es ayuda. Mira lo que vimos en el tema anterior de los conocimientos de los papás, que se están convirtiendo en amos de casa. No, hombre, eso no es el principio, ese no es el diseño de Dios. Ahí es lo que yo entiendo que están adoptando es que ellos se están convirtiendo en ayudas, pero Dios no hizo al hombre para que fuera la ayuda. Dios hizo a la mujer para que fuera la ayuda y potencialice al hombre, a su marido. ¿Ya? Entonces, por eso es que me llamó la atención este artículo que les leí, porque dice que después de X tiempo, varias o muchas mujeres, diría yo, se frustran, se sienten insatisfechas, tal vez habiendo llegado a ser jefas de una empresa, gerentes de otra, o quizás con su mismo negocio, ¿ah? Pero al pasar el tiempo se sienten frustradas. ¿Por qué? Porque dicen, me faltó algo. En su naturaleza, como Dios las diseñó para ello, ¿qué? Desarrollarme como mamá. Tremendo, ¿eh? Bueno, vamos a leer todavía aquí, en este artículo, sí, que me salté un poquitito en la lectura del mismo. ¿Qué pasa cuando la madre ya no puede atender a los hijos debido a que decide trabajar? Estos son estudios científicos. Ahí está la fuente, si usted quiere verificarlo. Bueno, el impacto por la ausencia de las madres que se da en los niños puede ser falta de confianza, de autoestima. Del niño, ¿eh? O sea, el niño desciende en la formación de su estima personal. ¿Ya? No tiene confianza en sí mismo. Hombre, si yo me recuerdo en mi caso cuando, bendito Dios, pues mi madre se esforzó tanto en sus posibilidades. Y yo me recuerdo en varias ocasiones mi mamá chequeándome las tareas, la única ocasión que me chicoteó que me cinchació, tremendo, porque
Bueno, yo lo he testificado en parvulitos, ustedes, si se me ocurre capearme. Parvulitos, Soto, de una edad de más o menos 6 años, 6, 7 años a lo sumo. Ahí un amiguito que tenía me cuerdió y no logramos capear. Ja, yo me recuerdo que mi mamá, y les he contado, hay otro día les recuerdo el color del cincho y el diseño, no se me olvida. Y ya pasaron, vamos a ver, más o menos 44 años de eso, 45, 44 años de eso. Pero desde ahí, jamás, nunca me volví a capear. Gracias a Dios. Bueno, pero vamos pues porque hay un impacto de la ausencia de la mamá en casa, en los hijos. Problemas de rendimiento escolar, dificultades sociales y emocionales, cambios en el comportamiento. Los niños crean mal comportamiento debido a la falta de corrección. Nosotros lo vemos hasta como consecuente, ¿va? Problemas de salud incluso, dificultades sociales y emocionales. Al no recibir la atención y el amor necesario, los niños desarrollan una imagen negativa de sí mismos. Se empiezan a rechazar a sí mismos. Y eso es lo que muchas veces da lugar a que se involucren con grupos como lo que se les llama pandillas o maras, en donde el enemigo aprovecha esa falta de identidad con sus padres para crearles una falsa identidad con aquellos que les dicen, no, te venís con nosotros, ponemos nuestra vida por nosotros, por vos, va. Hagamos hasta un pacto de sangre, y hacen un montón de cosas donde malamente, o sea, del lado de las tinieblas, les hacen sentir que son pertenecientes a un grupo que viene a sustituir, digamos, la familia que en casa no tuvieron. Impresionante, va. Bueno, entonces ahora, bueno, perdón, no sé si tiene algún comentario o pregunta o en las redes, hermanos, amados. ¿No? Ok. Aquí solo es una actualización del Instituto Nacional de Estadística. Dice que en el 2023, el 6 de cada 10 mujeres estaban trabajando a tiempo completo. Mientras que en los hombres bajó el porcentaje. De 9 de cada 10 hombres disminuyó a 7 de cada 10 hombres. En el 2023, hace 2 años. Quiere decir de que mientras aumentó 2 mujeres más de las 10, los hombres disminuyeron 2 también. Entonces hay una brecha que ellos como que pronostican que va a seguir bajando de esa manera. Claro, porque a eso es a lo que va el mundo. Gracias por la estadística que mencionaste. Ahora, el punto es, ¿por qué? ¿Con qué motivación? ¿A dónde va a llevar eso el mundo? Al relajo que tienen hoy los de la ideología de género. Porque entonces ahí, como se cambió el diseño original de Dios, ahí ya los hijos se ven en serios problemas. Repito, insisto, incluso cuando hemos sido equipados, recuerdo yo, el apóstol Mario Rivera hace años explicaba algunas razones por las cuales un niño se puede volver afeminado o puede terminar en un homosexualismo, o una niña, ¿cómo fue que me dijeron los hermanos? Bonito, así como técnico, hombruna, una mujercita queriendo adoptar conductas de un varón. Entonces yo recuerdo que la explicación que daba el apóstol Mario es que cuando los roles, vamos a ocupar lo que decían acá, cambian en los papás, entonces el niño que también tiene una genética, un diseño que Dios dejó en cada uno de nosotros, entonces él mira que ahora la que provee es la mamá. Y mira que el papá se pone delantal y que hace los quehaceres de casa, etcétera, u otras funciones que son puramente o primordialmente maternales. Entonces se confunde. Entonces empieza a ver a la que es mujer
que como es mujer tiene hasta sus ademanes de la mujer, va. Pero como él mira que ella está haciendo funciones de hombre, entonces se confunde el niño y él empieza a adoptar, siendo varón, por ejemplo, conductas que mira en la mamá, pero que es mujer, que debería tener el papá. Y eso lleva a que se oscurezcan los hijos en la casa. Porque entonces ahora, si tienen una muchachita, entonces ahora ella, como mira a la mamá, que es ahí sí que la que lleva los pantalones, no la falda, sino los pantalones, entonces ella también quiere ser así. Y si eso no se detiene, se va a casar con un marido que ella lo va a gobernar, cuando esta es la función del hombre. Tremendo, ¿ah? Bueno, ¿alguien más quiere decir algo, mis hermanos? Sí, eso me llevó a reaccionar, pastor, lo que decía el hermano Manuel, ¿verdad? De la formación del adulto en su etapa de niño. Lo que se está ministrando, obviamente, se va a desarrollar con el tiempo. Si hay esa malversación, esa confusión que utilizabas el término, si ven esa confusión, obviamente, ¿qué se espera de su edad adulta? El resultado de lo que vivió en su formación desde niño, ¿eh? Sí, lo único es que ahí se añade otro elemento, digamos, ¿va? Que Dios nos hizo para que avancemos o evolucionemos. Sin embargo, el que no evoluciona, involuciona. Entonces, eso da cabida, volviendo al ejemplo que mencionaba como algo desordenado. Entonces resulta que la muchachita así miró a su mamá. Se empoderó la mamá. Entonces la vio a ella así. Entonces ella empezó a adoptar actitudes de hombre cuando es mujer. Entonces ahora con todo lo que le ofrece el mundo, a ella ya no le interesan los hombres. A ella ya le gustan las mujeres. Porque entonces va a mirar en otra mujer lo que espera una mujer de un hombre. No sé si me estoy dando a entender. Y entonces ahí, insisto, ya no se quedó como su mamá, en el desorden de la mamá, sino que ella empezó a involucionar más. ¿Ya? Porque como Dios nos hizo de una forma, Dios nos hizo, por ejemplo, para adorarle, para alabarle, pero el que no alaba y adora a Dios, va a alabar y adorar al diablo. Dios nos hizo para servirle, pero el que no sirve a Dios va a terminar sirviendo al diablo, no hay para dónde. Entonces, en el diseño de la familia, en este caso que estamos conversando un poquitito de del perfil, digamos, bíblicamente hablando, de una madre, de una mujer, ahí está plasmado. Entonces, bueno, me queda solo un minuto, voy a tener que detenerme acá. Pero lo que sí es que esto nos deja, que espero yo, invitados a todos para poder conversar ya en el otro discipulado de las estrellas. Proverbios 31:1, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su mamá, su madre. O sea, ¿cuánto pesó la mamá en Salomón, porque él es el rey Lemuel, para que él alcanzara el propósito sobre su vida? Interesante que esta profecía, desde el hebreo masá, significa carga. Entonces yo cierro con esto, mis hermanos, en el nombre de Jesús. De lo que yo quisiera que conversáramos en el siguiente discipulado es que para que nuestros hijos alcancen las promesas, necesitan papás, pero en este tema, especialmente enfocando a la función maternal, es que la madre le profetice, pero le profetice en base a la palabra. El ejemplo que puse, que le explique a su hijo proféticamente: mira, mi hijo, si tú honras padre y madre, en todo lo que emprendas te irá bien. Ya. Le está diciendo lo que le va a pasar, una profecía, porque la Biblia lo dice. Amén. Amén. Bueno. Ay, amados, gracias por sus aportaciones. Aquí hay varios, hombre, y no me avisaron. Pero si les parece bien, no quiero, si son varias, qué bendición.
hermanos de producciones, si me pudieran extraer por favor los comentarios, me los envían a mi WhatsApp para que los podamos abordar en el siguiente discipulado y por ello quisiera hacer una oración para quedar despedidos porque ya nos pasamos un poquito del tiempo. ¿Les parece? Padre, muchas gracias, Señor, porque estás aquí con nosotros. Gracias, Padre, porque somos tus hijos y nos dejas ver la palabra desde estos ángulos también, Señor, para que con nuestras familias procuremos, Señor, no dejar de alumbrar tu luz, sino que con la llenura de tu Espíritu Santo nosotros vayamos echando fuera las tinieblas de nuestras vidas y de nuestros hogares, para que seamos parte de ese pueblo que estará bien dispuesto. En el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos acá en el estudio y los que amablemente se enlazan y a mis hermanos servidores. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Tu novia fue sacada